Buenas tardes, me presento, soy el alumno Martínez Pacheco Francisco del grupo 12B7 para la materia de cálculo de varias variables. El tema de video de hoy es coordenadas polares y rectangulares. Es una continuación un poco más práctica del video anterior. Si no lo ha visto, lo invito a que lo vea. Bueno, en este caso nosotros lo que se centra el tema es la comprobación de un ejercicio práctico que puso el profesor el día de ayer en su clase, en el que nosotros teníamos que, valga la redundancia, comprobar que nuestro ángulo, bueno, nuestro transportador que se encuentra aquí determinando ángulos para magnitudes, que en este caso son de fuerzas, desplazado sobre su propio eje, rotado sobre su propio eje, variaba los resultados de una sumatoria de fuerzas. En nuestro caso, bueno, en el caso del ejercicio dentro de visto en clase, nuestro transportador se encontraba de la forma en que lo tengo aquí, así. Y la sumatoria de las fuerzas, estando en equilibrio, es igual a 0. La comprobación es, ¿será igual a 0 si nuestros ángulos rotan? Es decir, si nuestro transportador indica direcciones distintas. La respuesta es claro que sí. No importando la dirección, todos los ángulos que se encuentran reportados por este transportador se han desplazado la misma cantidad que lo hizo el transportador. Digamos que θ1 es el ángulo que tengo aquí. Y cuando rotemos nuestro transportador, vamos a rotarlo, se habrá restado nuestro transportador. Entonces llamemos a otro ángulo phi, que va a ser igual a nuestro ángulo θ, menos ese ángulo que podemos determinar que es de 1, 2, cada rayita vale 0.1 radianes. Entonces nosotros tenemos aquí 3 rayitas y podemos deducir que es de 0.33, ¿no? Vamos a borrar este 3 extraño y vamos a escribir 0.33. que radianes, porque nuestro transportador está en radianes. Listo. Pero eso aplica para cada ángulo que se encuentra en nuestras magnitudes. Entonces, la suma vectorial de todas estas fuerzas debe ser igual a 0. Acá yo escribí una fórmula, tenemos aquí, en la que podemos ver que sí, la fuerza total es la suma de las fuerzas individuales en un sistema, y como nuestro sistema se encuentra en equilibrio, la suma es igual a 0. Procediendo con las tablas que tenemos aquí, es que nosotros tenemos dos maneras de reportar las coordenadas de nuestras magnitudes. La primera es por coordenadas polares, que es la que tenemos aquí, que es la fuerza total medida y la dirección dada en radianes. Aquí nos dice que la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Si nosotros sumamos las magnitudes enteras o las fuerzas resultantes enteras, no nos va a dar igual a 0. Aquí probablemente la suma nos dé de 12.6, lo cual no es cierto, el sistema no se está moviendo. Y la dirección dada en radianes nos va a dar un ángulo aproximadamente por aquí. Vamos a dibujarlo. Si me deja dibujar. Más o menos por aquí nuestro ángulo. Lo cual no es cierto, porque es una fuerza en equilibrio. No existe como tal una fuerza. No hay una fuerza, no hay una dirección. Entonces no podemos sumar estos de aquí así nada más, ni estos ángulos de aquí así nada más. Habrá que descomponerlos en fuerzas rectangulares. Para hacer eso, nosotros tenemos que multiplicar la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo de nuestra dirección.
En nuestro caso, o en el primer caso de nuestra fuerza 1 es 10.3 newtons por el coseno de 0.6, que radianes. Eso nos da como resultado 8.05 newtons. Y esto se hace para la magnitud en Y. El resultado anterior obtenido es para la fuerza descompuesta en X y el que le sigue es para una fuerza descompuesta en Y. Ahora, tenemos que sumar cada uno de estos valores 8.5, 5.71 y 2.48 porque resultan ser las componentes de las fuerzas en X y tienen que sumarse para hacer una suma vectorial. Entonces, ¿qué tenemos? Que es 8.5 newtons, todo está en newtons, más menos 5.71 más menos 2.48, que eso nos da un valor de 0.31. ¿Por qué no nos da enteramente el 0? Porque las medidas fueron calculadas con instrumentos que no son perfectos, no son ideales. Si fueran ideales, nos darían la magnitud entera y por ende nuestra sumatoria en fuerzas en X debería ser igual a 0. Para nuestra fuerza en Y, hacemos lo mismo, sumamos las magnitudes, 5.81 más menos 2.13 más menos 5.68, que todas estas unidades son de newtons, porque estamos en un plano cartesiano que representa newtons. Nuestro resultado aquí es de menos 2. Este menos 2 está muy lejos de ser un 0. ¿Por qué nos dio menos 2? Porque como lo dije anteriormente, pudieron haber sido incluso errores de paralaje al reportar los ángulos de nuestras magnitudes. Y por eso pudiese ser que nuestra fuerza en Y arrojase 0. Pero la teoría nos dice que tendría que ser el valor 0. Tendría que ser ese valor. Está un poco aproximado por la parte de X, pero por la parte de Y está muy lejos de ser 0. Pero eso no era lo importante era demostrar que no importando el ángulo reportado para nuestras magnitudes, cambiaba el valor de la resultante, que en nuestro caso era de 0 grados, de 0 newtons, por 0 grados también, porque recordando es una magnitud que no existe para una dirección que tampoco existe. ¿Por qué? Porque es 0. Y bueno, una vez demostrada esta parte de aquí, quería conceptualizar también el hecho de lo que es un newton y lo que es un... o cómo se siente, cómo podríamos conceptualizar un newton. Porque podemos decir un metro es una unidad de medida y se representa con la regla, ¿no? Pero un newton, ¿qué hace? Bueno, un ejemplo muy bueno que nos puso el profesor es que nuestra calculadora tiene un peso aproximado de 1 kilogramo. Voy a ponerle ahí muchas bolitas ahí en nuestra calculadora. Entonces, sosteniendo nuestra calculadora, un peso de 1 kilogramo ejerce una fuerza hacia abajo. ¿Por qué? Porque resulta que el peso es el producto entre la masa del objeto y la aceleración. En nuestro caso la aceleración es gravitacional y la aceleración gravitacional es constante. Vamos a desplazarnos por aquí. Entonces nosotros tenemos nuestra calculadora aquí y sabemos que el peso es la masa del objeto por la aceleración, donde la aceleración resulta ser la aceleración gravitacional. La aceleración gravitacional sabemos nosotros es de 9
Vamos a borrar ese 9, es horrible. 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿De dónde viene el cuadrado? Porque es metros sobre segundo conceptualizado como un valor de velocidad. Entonces es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Nos daría metros sobre segundo. Ley del sándwich, y esto es el producto. Por eso es metros sobre segundo al cuadrado, pero no tiene mucho sentido que se represente como segundo al cuadrado. No es un área, nada, y por el estilo. Entonces nosotros sabemos que el peso de nuestra calculadora es de 1 kilogramo. Y esa G no se ve bien. Un kilogramo. Entonces, para un peso de 1 kilogramo multiplicado, bueno, vamos a ponerlo del otro lado, porque aquí ya no nos queda. Para un peso de 1 kilogramo multiplicado por la aceleración gravitacional, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, nos debe de dar de 9.81 newtons, ¿no? La cuestión es que nosotros queremos saber cómo se siente un newton. Entonces, para eso nosotros tendríamos que tener un peso que no conocemos para una masa que no conocemos para un peso conocido, un newton. Entonces, despejemos. Dejemos acá solo y pasemos un newton de esta forma, y los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado pasan del otro lado de la igualdad como una división. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la masa del objeto para que pudiéramos conceptualizar qué es un newton? Tendría que ser de 0.1019 kilogramos. Vamos a borrar esto de aquí. Que traducido es de 101.9 gramos. ¿Qué pesa 101 gramos? Pueden ser muchas cosas. En nuestro caso puede ser el borrador del pizarrón o, como había dicho antes, la calculadora. La calculadora no pesa 1 kilogramo. Fue un error mío y la calculadora pesa aproximadamente 100 gramos aproximadamente. Entonces, colocar nuestra calculadora en nuestra mano. Vamos a ponerle ahí los botoncitos. En cualquier instante siempre estará generando un newton hacia abajo. Entonces, sostener nuestra calculadora implica a ejercer un newton. Otra de las unidades que el profesor nos puso para conceptualizar es el joule. La unidad de joule resulta ser unidad de trabajo, y el trabajo se tiene por dos razones: por la fuerza aplicada en unidades de distancia o como una unidad de energía. Entonces, usando esta misma memotecnia de la calculadora que ejerce un newton, y sabiendo que un joule es igual a un newton por un metro, o lo que es lo mismo un newton punto metro. Entonces, para poder conceptualizar qué es un joule, tendríamos que dejar caer nuestra calculadora una distancia de 1 metro, y la energía sentida en la palma de nuestra mano cuando atrapemos la calculadora es equivalente a un joule. Entonces, para este punto nosotros tenemos un joule de energía. La calculadora generó un joule de energía.
¿Por qué? Porque siempre está ejerciendo un newton hacia abajo por la aceleración gravitacional y la distancia recorrida es de 1 metro. Muchos de los empaques de comidas que nosotros consumimos diariamente en la tabla de valores nutrimentales tienen lo que son del contenido energético, y en el contenido energético aproximadamente se tiene las dos conversiones, en joules y en calorías, y a veces encontramos números exorbitantemente grandes para valores de energía, por ejemplo 1450 kilojoules. Este prefijo de kilojoules es un multiplicador en el que es equivalente a 1.450.000 joules, que eso es equivalente a dejar caer 1.450.000 calculadoras hacia abajo a la distancia de 1 metro, y la energía generada por todas esas calculadoras sería equivalente a 1.450 kilojoules. Esto era simplemente con el fin de conceptualizar qué es un newton y qué es un joule. Vamos a borrar todo esto de aquí. Y listo. Vamos retomando nuestro trabajo de aquí. Resultó que nuestro ángulo, no importando dónde estuviese, tenía las mismas tenía el mismo valor de magnitud porque estaba en equilibrio. Los dinamómetros, ¿qué fue lo que registraron? Esos pesos de una bolita que estaba por aquí. El ejercicio era así, suponga que esto es una polea y este era el peso. Y cada una de estas fuerzas eran registradas por un dinamómetro. Un dinamómetro aquí, un dinamómetro acá y uno último por aquí. Y todas esas fuerzas se anulaban en un solo punto. El punto que está aquí. Una fuerza en equilibrio. Y no importando la dirección de ellas, siempre van a estar en equilibrio. Siempre van a dar 0. Y eso sería todo por el video de hoy.